Charles Leclerc se emociona con la despedida de Carlos Sainz. Quédate hasta el final solo si quieres ver el discurso de nuestro compa hispano Carlos Sainz tras acabar el Gran Premio de Abu Dhabi. El Gran Premio de Abu Dhabi había terminado, pero esa noche el paddock de la Fórmula 1 no era el típico lugar de celebración y despedida de temporada. El aire estaba cargado de una emoción distinta, algo que no se podía ver, pero se sentía con claridad. La mezcla de nostalgia, orgullo y una especie de melancolía colectiva se extendía como una ola silenciosa entre los garajes, los camiones de los equipos y la zona de hospitalidad. No era una noche más. Esa noche, todos sabían que algo especial estaba ocurriendo. Los fuegos artificiales iluminaban el cielo oscuro con explosiones de colores que se reflejaban en la superficie de la pista. Cada estallido resonaba como una campanada que marcaba el cierre de una etapa. Los mecánicos limpiaban las herramientas, desmontaban los monoplazas y empacaban las piezas con la eficiencia de siempre, pero esta vez lo hacían con una energía diferente. Las conversaciones eran más lentas, los gestos más medidos, y las miradas se desviaban una y otra vez hacia el garaje de Ferrari. Algo estaba pasando allí. Suscríbete solo si amas a Carlitos Sainz y deseas que forme dupla con Colapinto en Williams. Carlos Sainz caminaba entre la multitud con paso firme. No había prisa en su andar, pero tampoco era un paseo casual. Avanzaba con la determinación de alguien que sabe exactamente hacia dónde se dirige y por qué. Llevaba el mono rojo de Ferrari desabrochado hasta la cintura, con la parte superior colgando sobre sus caderas, dejando a la vista una camiseta negra que estaba empapada de sudor. Su cabello, aún húmedo, estaba desordenado, pero su rostro era el de un hombre en paz consigo mismo. No había signos de cansancio ni derrota en su expresión. Era la cara de alguien que lo ha dado todo y está listo para enfrentar lo que venga. Los mecánicos de Ferrari notaron su presencia. Algunos se apartaron para dejarle paso, otros lo observaron con respeto. No hubo palabras, solo miradas y gestos que no necesitaban explicación. Las palmadas en la espalda, los asentimientos de cabeza y las miradas prolongadas lo decían todo. Carlos estaba dejando Ferrari. No había un anuncio oficial, no había comunicado de prensa, pero todos lo sabían. Era uno de esos secretos que no se dicen, pero todos comprenden. Desde el primer momento del día, la energía en el equipo había sido distinta. Los abrazos duraban más de lo habitual, las sonrisas eran más cálidas y las bromas, aunque seguían allí, tenían un trasfondo de nostalgia. La carrera fue el reflejo perfecto de la historia de Carlos Sainz en Ferrari. Desde el inicio, no hubo espacio para la relajación. Cada vuelta fue una lucha constante por ganar posiciones. Cada adelantamiento fue una demostración de coraje y habilidad. No fue una carrera fácil, pero eso nunca le importó a Carlos. Para él, las cosas fáciles no valen la pena. Durante varias vueltas, peleó rueda a rueda con Max Verstappen, forzándolo a defenderse más de lo que el campeón del mundo está acostumbrado. Los aficionados en las gradas coreaban su nombre mientras lo veían enfrentarse a uno de los mejores pilotos de la parrilla sin ceder un milímetro. Suscríbete solo si piensas que no han tratado bien a Carlos Sainz en Ferrari. Al final, la recompensa llegó. Charles Leclerc cruzó la meta en segundo lugar, y justo detrás de él, Carlos Sainz. Los dos Ferrari, juntos, en el podio. No podía haber un cierre más simbólico. Los tifosi en las gradas se pusieron de pie, agitando banderas rojas con el cabalino rampante, gritando los nombres de sus pilotos con una pasión que solo los fans de Ferrari pueden entender. Los ingenieros y mecánicos se abrazaron, saltaron y aplaudieron, como si supieran que ese momento era más que una simple celebración. Era la última vez que verían a esos dos coches rojos cruzando la línea de meta juntos con Sainz a bordo. Cuando Carlos se bajó de su monoplaza, lo hizo con la calma de quien quiere recordar cada instante. Retiró el volante con movimientos lentos y precisos, y lo colocó con cuidado en su sitio. Antes de salir, se tomó un segundo más de lo habitual. Observó el interior del coche, recorriendo con la mirada cada detalle. Los fotógrafos capturaron ese instante, congelando la imagen de un hombre que se despedía de algo más que un coche. Se estaba despidiendo de una etapa de su vida. Con un movimiento suave, se quitó los guantes, se desabrochó el casco y lo retiró de su cabeza. El sudor le corría por las sienes y el cabello le caía sobre la frente. Sus ojos estaban ligeramente brillantes, pero no lloró. No hacía falta. Charles Leclerc se acercó a él con paso rápido. No se quitó el casco. No le importó. Lo rodeó con ambos brazos y le dio un abrazo fuerte. Uno de esos abrazos que se dan entre amigos que saben que sus caminos están a punto de separarse. Carlos sonrió ampliamente,
cerrando los ojos mientras daba unas palmadas en la espalda de Charles. No había necesidad de hablar. Los dos entendían lo que significaba ese abrazo. La relación entre ellos no siempre fue fácil. Hubo momentos de tensión, de competencia dura, pero al final, el respeto prevaleció. Cuando Charles se apartó, se quitó el casco, y su rostro mostró una mezcla de orgullo y tristeza. Los ojos de ambos se encontraron y, por un instante, el mundo pareció detenerse. No era un adiós definitivo, pero ambos sabían que no volverían a compartir el mismo garaje. Charles fue el primero en romper el silencio. «Te echaré de menos, tío», dijo con una sonrisa que intentaba ser ligera, pero su voz lo traicionó. Carlos asintió, mordiéndose el labio inferior por un instante. No era fácil para él, pero respondió con la serenidad que lo caracteriza. «Nos veremos en la pista. Y cuando lo hagamos, no me esperes», bromeó, pero todos entendieron la verdad detrás de esas palabras. No iba a rendirse. No importaba a dónde fuera, Carlos seguiría compitiendo con la misma garra. Los flashes de las cámaras no paraban de iluminar la escena. Las fotos del abrazo y la frase de Carlos se volvieron virales en cuestión de minutos. Los titulares de los portales deportivos captaron la esencia del momento. El último abrazo entre Sainz y Leclerc y Carlos Sainz. «Nos veremos en la pista, y no me esperes». Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Los tifosi lloraban. Los fanáticos de Ferrari se despedían de Carlos con mensajes de gratitud. «Gracias por todo, Carlos. Nunca te olvidaremos», y «este abrazo entre Leclerc y Sainz me rompió el corazón» eran solo algunos de los mensajes que inundaron Twitter e Instagram. Más tarde, ya sin las cámaras de televisión ni la presión de los periodistas, los mecánicos de Ferrari se reunieron en la zona de hospitalidad. Trajeron una caja con un regalo especial para Carlos. Cuando la abrió, encontró una réplica de su monoplaza con una inscripción en la base. «Gracias por tu entrega y por cada kilómetro que recorriste con nosotros. Siempre serás parte de la familia Ferrari». Carlos sonrió y dejó escapar una carcajada, pero sus ojos se humedecieron. Esta vez no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Levantó la miniatura del coche y la observó detenidamente, como si estuviera grabando cada línea, cada forma, cada detalle en su memoria. Los mecánicos aplaudieron y, uno a uno, se acercaron para abrazarlo. No fue un adiós, fue un hasta pronto. La Fórmula 1 es un mundo pequeño, y todos sabían que Carlos volvería. Quizás con otro equipo, con otros colores, pero su legado en Ferrari quedaría para siempre. El ambiente en el paddock era único, cargado de esa energía inconfundible que solo se respira tras una carrera llena de emoción. El rugido de los motores ya había quedado atrás, pero la tensión aún se sentía en el aire. Los mecánicos, todavía ocupados con el desmontaje de los monoplazas, apenas se percataban de los movimientos a su alrededor. Los ingenieros revisaban tabletas y monitores, registrando datos y ajustando cada detalle técnico. Pero entonces, algo cambió. No fue un ruido, no fue un grito. Fue un movimiento. Charles Leclerc avanzó con paso firme. Al principio, nadie le dio importancia. Después de todo, Leclerc suele caminar con ese aire de determinación después de una carrera. Pero esta vez, había algo distinto. Su mirada no estaba fija en el suelo ni en los miembros de su equipo. Sus ojos estaban fijos en Carlos Sainz. No había dudas ni titubeos. Sabía exactamente a dónde iba y qué iba a hacer. Los reporteros, siempre atentos a los detalles, notaron la dirección de su mirada y comenzaron a seguirlo con la lente de sus cámaras. Los flashes se encendieron, los micrófonos se encendieron, y de forma casi instintiva, todos se prepararon para capturar el momento. Carlos Sainz estaba charlando con uno de sus ingenieros cuando notó el cambio de ambiente. La gente a su alrededor dejó de moverse, como si de repente todo se hubiera detenido. Entonces lo vio. Charles venía hacia él, y no de forma casual. Venía con la seguridad de alguien que tiene algo importante que decir, algo que no puede esperar. Carlos alzó la mirada, sorprendido, y dejó de hablar. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. ¿Qué está pasando? Lo que pasó a continuación fue algo que ni los más veteranos del paddock habrían podido predecir. Charles Leclerc, sin previo aviso, extendió los brazos y lo abrazó. No fue un gesto rápido, no fue el típico abrazo superficial que se dan los pilotos cuando la cámara está cerca. Este abrazo era distinto. Era fuerte, largo, cargado de significado. Fue un abrazo que hablaba por sí solo. Carlos, al principio, no supo cómo reaccionar. Su cuerpo se quedó quieto,
como si su cerebro necesitara un segundo extra para procesar lo que estaba ocurriendo. Pero luego reaccionó. Sus brazos rodearon la espalda de Leclerc, y su rostro, que hasta ese momento había sido una mezcla de sorpresa y desconcierto, se suavizó. Sonrió. No fue una sonrisa de esas que se ensayan para la prensa, fue una sonrisa sincera, de esas que nacen sin permiso. Los fotógrafos no paraban de disparar. El abrazo duró más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Los que estaban cerca notaron que Leclerc cerró los ojos por un instante, como si ese momento necesitara quedar grabado en su memoria para siempre. Los murmullos comenzaron a correr entre los presentes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se abrazan? ¿Se va Carlos?, preguntaban algunos miembros de los equipos rivales. Nadie sabía exactamente la razón, pero todos entendieron que estaban presenciando algo especial. No todos los días se ve a dos compañeros de equipo abrazarse de esa forma. Lo que muchos no notaron de inmediato fue el casco de Leclerc. Los colores característicos seguían allí, pero esta vez había algo diferente. Un mensaje escrito a mano en la parte trasera. No era un mensaje cualquiera. No era una frase publicitaria ni un eslogan motivacional. Era un mensaje personal. 2 palabras que no tardarían en dar la vuelta al mundo. Muchas gracias, Carlos. Las cámaras captaron la imagen con claridad. Los periodistas se apresuraron a publicar la foto en las redes sociales. Los fans la compartieron en cuestión de segundos. Las notificaciones comenzaron a explotar en los móviles de todos los que seguían la Fórmula 1. Muchas gracias. Carlos se convirtió en tendencia mundial. Los foros de aficionados comenzaron a inundarse de comentarios llenos de nostalgia y emoción. La imagen del casco, con la frase escrita a mano, fue compartida miles de veces. Algunos decían que no podían contener las lágrimas. Otros escribían que Ferrari estaba perdiendo algo más que un piloto. Estaba perdiendo a una pieza fundamental de su equipo humano. Los comentarios no tardaron en llegar. Esto no se ve todos los días. Este deporte necesita más momentos como este. Charles y Carlos juntos, esto es historia, escribían los fanáticos. La frase muchas gracias, Carlos comenzó a aparecer en camisetas, memes y publicaciones editadas por los fans. Lo que había comenzado como un pequeño gesto personal se había convertido en un símbolo de gratitud que trascendía los límites de la Fórmula 1. Pero la despedida no terminó allí. Después de los abrazos, vino la ceremonia del podio. La música del himno italiano resonó por todo el circuito, fuerte y majestuosa. El confeti rojo y plateado comenzó a caer desde lo alto, cubriendo a los 3 pilotos que habían subido al podio. La multitud rugía. Miles de banderas rojas sondeaban con fuerza. Entre ellas, muchas llevaban el nombre de Carlos Sainz. Los gritos de los aficionados eran tan ensordecedores que ni siquiera los comentaristas de televisión podían escuchar sus propios micrófonos. Carlos se llevó la mano al pecho. No fue un gesto casual. No fue una pose para la foto. Fue un mensaje. Con la mano en el corazón, miró al público. La cámara lo enfocó de cerca, y la imagen fue transmitida en vivo a millones de personas en todo el mundo. No hizo falta que hablara. No hacía falta. Todos sabían lo que significaba. Gracias, decía el gesto. Gracias por creer en mí. A su lado, Leclerc sonreía. No había celos ni rencor. No había espacio para el ego. Eran 2 compañeros celebrando juntos. Cuando llegó el momento de levantar el trofeo, ambos lo hicieron al mismo tiempo. Carlos levantó el suyo con ambas manos y lo sostuvo por encima de su cabeza. El confeti caía sobre ellos como una lluvia infinita de estrellas rojas y plateadas. Los fotógrafos capturaron ese instante desde todos los ángulos. Era la imagen perfecta. La imagen que quedaría para siempre en la historia de la Fórmula 1. Y justo antes de bajar del podio, ocurrió algo que casi nadie vio. Carlos se giró hacia Charles y le puso la mano en el hombro. No fue un gesto de despedida común. Fue un gesto que iba más allá. Los labios de Carlos se movieron, pronunciando unas palabras que no se escucharon por el ruido del público, pero que más tarde se conocerían. Cuando le preguntaron en la rueda de prensa qué le había dicho a Charles, Carlos, con una sonrisa nostálgica, respondió: «Le dije que esto no es un adiós, es un hasta luego». La frase resonó en las redes sociales con la fuerza de un trueno. Los aficionados la adoptaron de inmediato. No es un adiós, es un hasta luego. Comenzaron a escribir en cada publicación. Se convirtió en el lema no oficial del día. Las publicaciones de Ferrari en Instagram y Twitter estuvieron llenas de esa frase. Hasta luego, Carlos.
Al caer la noche, Ferrari publicó una imagen en sus redes que rompió los corazones de los tifosi. El casco de Leclerc, con la frase "Muchas gracias, Carlos" en primer plano, y al fondo, el abrazo entre ambos pilotos. La imagen alcanzó millones de interacciones en pocas horas. Los comentarios no se hicieron esperar. Los tifosi nunca olvidan. "Gracias por todo, Carlos, y esta no será la última vez" eran las frases más repetidas. Los abrazos pasan, pero las palabras quedan. Las cámaras se apagaron, los focos se apagaron, pero la despedida seguía viva. No era una despedida común. Era el cierre de un capítulo y el inicio de otro. No se trataba solo de la despedida de Carlos de Ferrari. Era el fin de una era, pero también la promesa de que lo mejor estaba por venir. El mensaje en el casco de Leclerc, las palabras de Carlos, el confeti rojo cayendo sobre ellos, todo quedó grabado en la memoria de los fanáticos. No era solo un día más en la Fórmula 1. Era la despedida de una etapa, pero también la promesa de un futuro. "Muchas gracias, Carlos". 2 palabras, pero que lo dijeron todo. El ambiente en el paddock tenía un matiz distinto esa noche. No era solo el final de otra jornada de carreras. Era el cierre de un ciclo. Las luces blancas y frías iluminaban cada rincón, proyectando sombras alargadas sobre el asfalto todavía caliente por el paso de los monoplazas. El olor a caucho quemado y a combustible se mezclaba con el aire fresco de la noche, creando una atmósfera que se sentía más densa de lo habitual. El sonido habitual de las herramientas impactando sobre metal, el crujir de los neumáticos siendo movidos y el murmullo constante de los ingenieros fue cediendo poco a poco hasta convertirse en un silencio respetuoso. El garaje de Ferrari no tenía la actividad frenética de otras veces. No había prisas por desmontar el coche ni por guardar las herramientas. No esta vez. Los mecánicos, ingenieros y el resto del equipo se habían reunido en círculo, dejando el centro despejado. Había una gran pantalla en la pared principal que emitía imágenes a todo color. La primera toma fue un plano cerrado del rostro de Carlos Sainz el día de su presentación con Ferrari. La emoción en su cara era inconfundible. Sonreía con esa expresión llena de ilusión que solo se tiene cuando se está a punto de cumplir un sueño de la infancia. La imagen cambió rápidamente para mostrar sus primeras vueltas con el coche rojo. Luego, las imágenes comenzaron a acelerar, adelantamientos audaces, frenadas al límite, podios alcanzados con esfuerzo y momentos de celebración con el equipo. No faltaron las escenas de bromas y risas entre él y los mecánicos. Todo estaba ahí, su historia en Ferrari resumida en pocos minutos. Las caras de los miembros del equipo estaban llenas de emoción contenida. Algunos cruzaban los brazos, otros miraban al suelo, y algunos simplemente se quedaban con los ojos fijos en la pantalla, como si quisieran recordar cada uno de esos instantes. Se podían ver las sonrisas tímidas de los ingenieros al recordar alguna de esas bromas en el garaje, pero también había miradas nostálgicas, de esas que solo se ven cuando uno sabe que algo importante está terminando. La puerta del garaje se abrió y la figura de Carlos apareció. No necesitó que nadie le anunciara. Desde el momento en que cruzó la entrada, el silencio se rompió con una ovación tan fuerte que hizo retumbar el techo del garaje. Los aplausos no fueron un simple gesto de cortesía, fueron sinceros, de esos que se sienten en el pecho. Cada palmada era una forma de decir gracias. Te vamos a extrañar y nunca te olvidaremos. El sonido era ensordecedor, pero nadie quiso detenerlo. Nadie quería que terminara. Carlos entró despacio, con el mono desabrochado hasta la cintura, las mangas atadas alrededor de sus caderas, y la camiseta negra de Ferrari pegada a su torso por el sudor de la carrera. Llevaba el cabello ligeramente despeinado, y su rostro mostraba una expresión que oscilaba entre la emoción y la nostalgia. Sus ojos recorrieron el garaje con lentitud, deteniéndose en cada rostro familiar. Apretó los labios mientras caminaba, tratando de controlar la marea de sentimientos que crecía en su interior. No estaba acostumbrado a mostrar sus emociones en público, pero esta vez era distinto. Esta vez no se trataba de un podio, ni de una victoria, ni de un momento de tensión antes de la largada. Esta vez era el fin de un capítulo. Los aplausos no cesaron. Los mecánicos aplaudían con fuerza, algunos golpeando con las manos sus monos manchados de grasa. Los ingenieros, con sus auriculares aún colgando del cuello, también se unieron, aplaudiendo con las palmas abiertas, con fuerza. Los directivos, que normalmente se mantenían al margen, esta vez aplaudían con la misma intensidad. No había jerarquías en ese momento, solo personas reconociendo a otra persona. Carlos se detuvo en el centro, justo debajo de la pantalla que seguía proyectando sus mejores momentos. Se giró para mirar las imágenes por un instante.
Se vio a sí mismo levantando el trofeo en una de sus victorias más significativas. Se llevó una mano a la barbilla, acariciándola suavemente, como si estuviera procesando todo lo que significaba ese momento. Y por un instante, sus ojos se humedecieron. No lloró, pero estuvo cerca. Cuando la ovación finalmente comenzó a disminuir, Charles Leclerc se adelantó. Los demás se abrieron paso para dejarle espacio. Charles no llevaba papeles, no tenía un discurso preparado, pero no lo necesitaba. Era uno de esos momentos en los que las palabras salen solas, porque vienen directamente del corazón. Se quedó de pie frente a Carlos, con las manos en los bolsillos de su mono de piloto, mirando a su compañero de equipo con una expresión de sincera admiración. Carlos, quiero decir algo delante de todos. He tenido varios compañeros de equipo, pero contigo ha sido especial. Desde el primer día, siempre me trataste con respeto, como un amigo. Nunca lo olvidaré. Su voz se quebró por un instante, pero no se detuvo. Tragó saliva y siguió hablando, mirando a Carlos directamente a los ojos. Ha sido un honor competir contigo, aprender de ti y luchar juntos por este equipo. Te echaré de menos, de verdad. No será lo mismo sin ti aquí. El silencio fue total. Las palabras flotaron en el aire durante unos segundos, como si todos necesitaran un momento para procesarlas. Charles cerró los ojos un instante, apretando los labios con fuerza, intentando contener la emoción. Cuando los abrió, tenía la mirada cristalina. Había hablado desde el corazón, y todos lo sabían. Carlos sonrió. Pero no fue la típica sonrisa de compromiso. Fue una de esas sonrisas que se sienten en el alma, que brotan cuando uno sabe que ha dejado una huella. Se acercó a Charles, lo miró con intensidad, y sin decir una sola palabra, lo abrazó con fuerza. Fue un abrazo largo, fuerte, de esos que se dan pocas veces en la vida. Se quedaron así por varios segundos, sin decir nada. No hacía falta. Cuando se separaron, Carlos le susurró algo al oído. Nadie pudo escuchar lo que dijo, pero la forma en que Charles asintió lentamente, con los ojos cerrados, dejó claro que era algo importante. Ambos sonrieron, y en ese instante, todos los que estaban allí sintieron que estaban presenciando algo único. El desfile de abrazos y despedidas continuó. Los mecánicos se acercaron uno a uno. Algunos le dieron palmadas en la espalda, otros se permitieron un abrazo más largo. Los ingenieros, que siempre se muestran serios y técnicos, también dejaron escapar alguna lágrima. No era solo un piloto el que se iba. Era un compañero, un amigo, uno de ellos. Incluso el personal de logística, que pocas veces interactúa con los pilotos, se acercó para despedirse. No importaba si lo conocían bien o no. Todos querían formar parte de ese momento. Al final, se acercó Mattia Binotto. El jefe de equipo se paró frente a Carlos, con las manos detrás de la espalda, mirándolo con la seriedad que lo caracterizaba. Pero esta vez, su mirada tenía algo distinto. Se notaba el respeto, la gratitud, el reconocimiento a todo lo que Carlos había dado al equipo. Carlos, te deseo lo mejor, hermano. Eres un piloto increíble y esta será siempre tu casa. Su voz fue clara y firme, sin temblar ni una sola vez. Carlos asintió con fuerza, apretando los labios para contener la emoción. Gracias, Mattia. Respondió con voz ronca. No dijo más. No hacía falta. El último en despedirse fue el equipo entero. Todos se acercaron para una última foto, la imagen que quedaría para siempre en la memoria. Carlos, en el centro, rodeado de todos los que habían sido su familia en los últimos años. Algunos levantaron los brazos, otros sonrieron con fuerza, pero todos, absolutamente todos, sintieron que estaban capturando un momento irrepetible. Cuando la foto terminó, Carlos miró a todos, respiró hondo y dijo, con voz firme pero cargada de sentimiento: esto no es un adiós. Es un hasta luego. El garaje volvió a llenarse de aplausos, pero esta vez, el sonido no era de despedida. Era la bienvenida a un nuevo capítulo. Porque todos sabían que, de una forma u otra, Carlos siempre encontraría el camino de regreso. El ambiente en la sala se volvió denso en el instante en que Carlos Sainz se levantó de su asiento. El murmullo que se había mantenido constante entre ingenieros, mecánicos y directivos de Ferrari se apagó como si alguien hubiera bajado el volumen de golpe. Cada mirada se dirigió a él. Todos sabían lo que estaba por venir. Nadie necesitaba explicaciones. Había un silencio cargado de significado, de esos que no se rompen ni con una explosión. Los ojos de Carlos recorrieron la sala con calma,
observando uno por uno los rostros familiares de la gente que había estado a su lado durante años. Los mismos que habían celebrado con él sus victorias, que habían sufrido sus abandonos, que lo habían animado en los días más oscuros. Su mirada se detuvo un par de segundos en Francesco, el jefe de mecánicos. No hizo falta decir nada. Francesco se limitó a asentir con la cabeza. Al lado de él, Luigi, el encargado de neumáticos, le lanzó una sonrisa de esas que se usan para contener las lágrimas. El piloto tomó aire profundamente y soltó un suspiro largo. Tenía el micrófono en la mano, pero no dijo nada de inmediato. Bajó la mirada, cerró los ojos por un segundo y, cuando volvió a abrirlos, la emoción ya no se podía esconder. No voy a mentir, esto no es fácil, dijo finalmente, con la voz levemente temblorosa. Las primeras palabras siempre son las más difíciles de decir. Se escuchó un crujido en el sistema de sonido, pero nadie prestó atención. La voz de Carlos había logrado capturar a todos. Su mirada se volvió más firme mientras hablaba. Cada palabra que pronunciaba venía directamente del corazón. No había guión, no había discurso preparado. Era puro sentimiento. Pasó la vista por la fila de mecánicos que estaban de pie en la parte delantera. Esos rostros no se le olvidarían jamás. Esta no es solo una escudería. Es una familia. Continuó con una firmeza que sorprendió a todos. Desde el primer día en que llegué, me abrieron las puertas de esta casa y me hicieron sentir que formaba parte de algo más grande que una simple carrera de coches. Aquí no se trata solo de ganar. Aquí se trata de llevar el cabalino rampante en el corazón. No todos los días puedes decir que fuiste piloto de Ferrari. Y yo, cada vez que me subía a ese coche, lo hice con el corazón lleno de orgullo, sabiendo que no solo corría por mí, sino por todos ustedes. En la primera fila, un par de ingenieros bajaron la mirada. No querían que los vieran limpiándose los ojos. Los aplausos comenzaron de forma tímida, pero pronto se unieron más personas. La atmósfera se llenó de emociones que iban desde el orgullo hasta la tristeza. Nadie quería que se fuera, pero todos entendían que así es la Fórmula 1. Todo cambia. Los pilotos van y vienen, pero las historias se quedan. Gracias por creer en mí, por empujarme a ser mejor cada día. Gracias por esas charlas después de las carreras, por no dejarme rendirme cuando todo parecía perdido. No importa a dónde me lleve el camino a partir de ahora, Ferrari siempre será mi casa. Hizo una pausa, como si buscara la mejor forma de cerrar sus palabras. Forza Ferrari, sempre. Fue como una explosión. Las manos de todos comenzaron a aplaudir al unísono, con una fuerza que no parecía tener fin. Los vítores no tardaron en aparecer. El grande, Carlos. Forza, campeón. Siempre serás uno de nosotros. Los aplausos retumbaron en las paredes del garaje, llenando el lugar de un eco casi eterno. Era una ovación que no se daba a cualquiera. Se daba a los que dejan una huella, a los que no se olvidan. Y Carlos sabía que ese momento quedaría grabado para siempre. En medio de los aplausos, bajó la mirada por un instante. Cerró los ojos y dejó que la sonrisa se dibujara en su rostro. Había logrado lo que se había propuesto desde el primer día, no ser solo un piloto más. Había hecho historia, no solo con sus adelantamientos ni con sus podios, sino con la forma en que se ganó a cada persona que estaba en esa sala. Y eso, en Ferrari, valía más que cualquier trofeo. El momento dio paso a la cena privada organizada por la escudería. Las mesas largas estaban cubiertas con manteles blancos y copas de cristal perfectamente alineadas. El aroma a comida italiana llenó el ambiente. Había risotto, pasta fresca, bruschettas, vino tinto de la Toscana y algunos postres que parecían pequeñas obras de arte. Los mecánicos, siempre acostumbrados a la precisión y la rapidez, esta vez se permitieron disfrutar con calma. Los ingenieros se relajaron y los jefes de equipo dejaron de lado los informes. Esa noche era para Carlos. Los brindis no se hicieron esperar. Francesco se levantó primero, copa en mano, y alzó la voz por encima del bullicio. Por el hombre que nunca se rindió. Por el piloto que no solo nos dio carreras, sino también lecciones de vida. Forza Carlos, Forza Ferrari, sempre. Dijo con la voz quebrada mientras levantaba la copa. Los salud. Se escucharon por toda la sala. Chocaron copas, se rieron y siguieron contando anécdotas. Algunos de los mecánicos se atrevieron a contar bromas internas que solo Carlos entendía. Recuerda, Sainz, que los neumáticos blandos no son blandos para siempre, dijo Luigi, arrancando una carcajada general.
Incluso los ingenieros, siempre tan serios, se permitieron reír con fuerza. La sorpresa de la noche llegó cuando uno de los mecánicos se acercó a Carlos con una pequeña caja negra. Todos se quedaron en silencio, expectantes. Carlos la tomó con curiosidad, sintiendo el peso en sus manos. Abrió la caja lentamente. Dentro, una réplica en miniatura de su volante de Ferrari, con su nombre grabado en la parte inferior. Era un detalle que lo dejó sin palabras. Se le escapó una sonrisa que no pudo ocultar. Miró la pieza de cerca, observando cada detalle con la atención que solo un piloto puede tener. Cada botón, cada interruptor, cada símbolo estaba perfectamente replicado. Para que nunca olvides dónde perteneces, Carlos, dijo Francesco, con la voz llena de orgullo. No importa a dónde vayas, siempre serás uno de los nuestros. Carlos cerró la caja con delicadeza y miró a su alrededor. Su mirada se cruzó con la de Francesco, luego con la de Luigi, luego con la de cada uno de sus compañeros. No había palabras suficientes para expresar lo que sentía en ese momento, pero todos lo entendieron. A veces, no hace falta hablar. Antes de salir del garaje por última vez, se detuvo en la puerta. Se giró lentamente para observar una vez más el lugar. Todo estaba en su sitio. Los coches, los repuestos, las herramientas. Pero algo había cambiado. No podía describirlo, pero lo sentía. Se quedó allí por unos segundos. No había prisa. Este era un momento que no quería olvidar. Cerró los ojos, respiró profundo y dejó que la memoria hiciera su trabajo. La imagen del garaje, con su luz cálida y el olor a caucho, quedaría grabada para siempre. Cuando finalmente cruzó la puerta, el aire de la noche lo recibió con una brisa suave. El cielo estaba despejado, con algunas estrellas parpadeando a lo lejos. Sacó su teléfono del bolsillo y vio un mensaje de su padre. Orgulloso de ti, hijo. Forza Ferrari, sempre. Carlos sonrió, con la frente en alto y el corazón ligero. Guardó el teléfono, respiró hondo y subió al coche que lo esperaba. No miró atrás, no hacía falta. Su legado ya estaba allí. Carlos Sainz no se fue como uno más. Se fue como alguien que será recordado, no solo por sus victorias ni sus podios, sino por su forma de ser. Porque en Ferrari, los campeones no solo se ven en la pista. Se ven en la forma en que dejan su huella en cada persona que los rodea. Y esa huella, la de Carlos, jamás se borrará.